fue siempre un líder que despertó pasiones encontradas. Aún hoy, ¿se lo puede amar con fe ciega o se lo puede odiar encarnizadamente? Hay una esquina en Buenos Aires que es ilógica, que es la esquina Libertad y Perón. No había libertad para nada. Perón, ¿qué levanta? La esperanza. Era como vivir bajo una monarquía absoluta. El gobierno justicialista es aquel que sirve al pueblo, que no sirve otro interés que el del pueblo, y hace lo que el pueblo quiere. ¿La persecución ideológica existió o es un cuento? Existió para todos lados. Yo fui perseguido durante el gobierno de Perón, yo que era fundador del peronismo. La prensa estaba sumamente restringida, se le daba con cuentagotas el papel y si se portaban bien, por supuesto. Las revistas tenían obligación de exaltar al régimen. ¿Se podía hablar mal de Perón? No, en absoluto. Por ejemplo, si esto que estamos haciendo acá hubiera sido en la época de Perón, en cuanto salen de acá, ustedes y yo estaríamos en presos. El mensaje de él no tenía nada que ver con el totalitarismo. Era un mensaje popular, un mensaje humano. Y aparece el salario de 8 horas, el sábado inglés, el aguinaldo, las vacaciones pagas, colonias de vacaciones. Ellos despojaban a alguien de un monto X, se quedaban con una parte y distribuían el resto. El derecho de huelga está en la Constitución Nacional en el 49. La huelga era un delito. Es muy fácil hacer obra social con el dinero ajeno. En nombre de ella, de la señora, se pedían las cosas y había que darlas. Y si no, se pagaba el precio. ¿Y cuál era el precio? La expropiación por parte del gobierno. Yo no digo que por ahí no hubiera habido, qué sé yo, pedidos de ayuda y alguna presión. Además, ¿quién se iba a negar? ¡Que no haya egoístas! ¡Que no haya interesados! ¡Y que todos podamos continuar esta cruzada sin que ninguna de las fuerzas se disocien para ser más fuertes, para servir a la patria y para sacrificarnos si es preciso el día que llegue la necesidad! ¿Les llegó a pasar alguna vez que uno de sus hijos, por las cosas que se hablaban en el colegio, apareció en casa y empezó Perón, Perón, sí, mi hijo, qué grande sos? Sí, por supuesto. Venía al colegio y entraba a casa cantando la marcha peronista que se le enseñaban en la escuela. La gente está acostumbrada a conducir el orden, pero en política no existe jamás el orden. A lo que hay que acostumbrarse es a manejar el desorden. Perón hubo más de uno solo. Como líder seductor, siempre tuvo más de un pocho debajo de la manga. Del demagogo al justiciero, del realizador al perseguidor. Todos existieron. Nazis en Argentina. Por favor, eso es una fábula gorila que no tiene ningún asidero en la historia. Acá habrán venido 100, 200 alemanes, pero eso de ninguna manera significaba una suerte de componenda con los nazis. ¿Y cuándo uno de los nuestros caiga, caerán 5 de los ellos? ¿Y cuál fue la reacción frente al 5-1 en ese balcón? Y la vamos a pasar mal, y no nos equivocamos. Luego del bombardeo a la plaza en junio de 1955, la conspiración antiperonista logró su cometido. Y la plaza, que hasta días antes se desbordaba para vitorear al general, se llenó para aclamar a los golpistas Lonardi y Rojas. Yo considero que la revolución de 1955 es verdaderamente el único golpe de Estado justificado en la Argentina. De entrada confinó a 4.000 dirigentes en la Patagonia. Incendió todo. Hubo fusilamientos. Hubo 18 años de proscripciones cívicas. En un momento, cuando Perón estaba en el poder, no se podía hablar mal de Perón. Después de la Libertadora viene la proscripción y ni siquiera se podía hablar de Perón. Bueno, ¿No es parecido? No, no es parecido en absoluto, porque el proscribir, como se proscribió y permitir que no se podía hablar, es un acto, digamos, honesto. Estamos frente a un Boca River versión política nacional que dura ya 50 años. A los peronistas
les cuesta reconciliar la imagen real de Perón tanto como los antiperonistas. No podemos ver un Perón real, vemos o un Perón idealizado o un reverendo hijo de puta. Por ejemplo, a los peronistas les cuesta reconciliar la imagen de que sí, Perón le abrió las puertas a los nazis, a 30.000 nazis que llegaron a nuestro país. Esto lo hemos demostrado en nuestro programa. No es que le abrió la puerta a 100 o a 200. También a los peronistas les cuesta reconciliarse con la idea de que hubo persecución ideológica y en los colegios era texto obligatorio La razón de mi vida, un libro que ni siquiera había escrito Eva Perón. No era un texto sugerido a profesores. Ahora, a los antiperonistas les cuesta reconciliarse con la idea de un Perón que no hace asistencialismo. Perón no solo regalaba pan dulce, sino que fue el primero en acordarse de los pobres en nuestro país. Eso vendría a ser como cuando el antiperonista en el informe nos dice: es muy fácil hacer asistencia social con la plata ajena. También es muy fácil hacerse millonario con el trabajo de muchos. Con respecto a la persecución ideológica, en ese momento en la Argentina la manera de hacer política era esa: proscribiendo, prohibiendo al que opinaba distinto. Hoy en SO vamos a hablar de un líder de masas, de uno de los hombres más brillantes de este siglo, de un jugador que jugó a 1, 2, 3 y 4 puntas. ¿Por qué? Porque era la única manera de concitar todo el poder que concitó Perón en su momento en nuestro país. Hoy vamos a hablar de un jugador, y qué jugador. Bienvenidos al SO. Nuevamente nuestros teléfonos, que son el 535-2020, 535-2222. Llámenos, por favor. Vamos a ver cuáles son los candidatos a la animalada de esta semana. Exactamente. Los chicos vuelven a ser las víctimas esta semana. Un juez que atropelló, huyó y parece que lo pescaron. En Córdoba intimaron al embajador británico. ¿Qué pasa cuando no sabés qué hacer con una donación de más de 2 millones de dólares? Estos son los candidatos. Denunciaron en hogares de menores malos tratos y malversación de fondos por 2 millones. Atilio Álvarez, titular del Consejo del Menor y la Familia, se puso a disposición de la justicia. Álvarez. Acusan a un juez santafesino de atropellar a un hombre con su lancha y de haber huido luego. Aunque varios testigos lo vieron, el juez Brusa dijo: hay lanchas que son iguales a la mía. Encontraron una bomba frente al hotel en el que se hospedaba el embajador británico en Córdoba. El excomisario de la policía bonaerense Juan José Rivelli, implicado en el caso AMIA, recibió una extraña donación de 2,5 millones y no tiene cómo justificarlo. Pero esta es, sin lugar a dudas, la animalada de la semana. Encontraron en Chipoleti los cadáveres de 3 chicas salvajemente violadas y asesinadas. La noticia conmocionó a todo Río Negro y, como siempre que suceden este tipo de casos, se habló ligeramente de pena de muerte, y el primero en proponerlo fue el propio ministro de Justicia, Raúl Granillo Ocampo. Siempre que se suscitan casos como este en la Argentina, aparece la pena de muerte en la primera plana y el plebiscito a ver si la gente lo quiere o no, y nos impide hablar de las cosas que realmente se tienen que hablar cuando pasan casos como el de Chipoleti: la inseguridad, el desempleo, la falta de legislación y la falta de un sistema carcelario que realmente sirva. La pena de muerte no sirve de nada. Bueno, ahora les llegó el turno a los rompetradiciones. Emanuel Uliber y Dante Spinetta son los Ilia Kuriaki and the Valderrama, son los rompetradiciones de esta semana. Ellos dejaron el colegio para dedicarse a la música. Saben cómo moverse en el mundo del rock and roll y lo hacen muy pero muy bien. Los rompetradiciones, los Ilia Kuriaki and the Valderramas. En el verano de 1998 los Ilia Kuriaki van a estar de gira por toda la Argentina presentando su nuevo disco. En el bloque que viene de SO se van a encontrar con el Perón humano, las mujeres y la amante del general. Bueno, y ahora sí nos vamos a ir al corte con un video finalista de nuestro concurso Decido. Vamos a verlo.
un importante passo avanti nel campo di distruzione. Non volevo certo vivere... Ho bisogno di te. La tua immagine mi serve come... Ma adesso ho voglia di restare sola. A la vuelta en Zoo, ¿cómo era el Pocho? Una visión humana de Perón, sus amigos, sus esposas, sus amantes y además un informe sobre la historia de Batman y cómo una estrella de Hollywood de hace 30 años hoy es sensación en Argentina. Esperamos te haya gustado nuestro video. No olvides suscribirte, comentar o seguirnos por nuestras otras redes sociales. Muchas gracias y hasta el próximo video.